Muchas gracias por quedarse ahí junto a nosotros. Bueno, acá estamos. Te hice una pregunta antes de irnos al corte. Vos me hablaste al inicio de la charla nuestra de la felicidad, qué sé yo, qué pin, qué pan. ¿Qué pasó en tu vida antes de Cata, tu mujer, madre de 2 hijos y un tercero en camino? Sí, Un matrimonio con 30 años de diferencia, ¿no? sí. Así que me da todas las preguntas que te tiré para que Oh, desarrolles. sí. Bueno, en realidad creo que fue algo que la vida me regaló y que no me lo esperaba. O sea, indudablemente mi vida iba por otro lado y algo bueno debo haber hecho en la vida para que me pasara eso, porque quizá, a ver, quizá también fue un cachetazo que me pegó la vida, Sí. porque mi vida pasaba solamente por lo que yo hacía y no por lo que yo era. Y eso también fue buenísimo, me hizo cambiar la cabeza de una manera increíble. O sea, yo era lo que hacía, no era lo que yo sentía, pensaba, era lo que hacía, era mi carrera, yo era cantante, era humorista, y cada vez más, y por suerte cada vez más yo me iba metiendo ya de una manera que a veces hasta yo me sorprendía. Yo decía, wow, logré cosas en un tiempo, a ver, yo llegué a Buenos Aires tarde. Yo llegué tarde, porque, o sea, primero llegué con el dúo Stanislavski, pero después, digamos, yo llegué a la televisión de Buenos Aires digamos, a los medios y a la radio y al teatro, digamos, más grande, por decir, no sé, el teatro de revista con Morio, con Carmen y todas esas cosas, ya grande, cuando yo tenía 40 años casi. Entonces, era como que la vida me había dado otra posibilidad, pero tuve que cambiar de la estructura, o sea, tuve que cambiar de forma de hacer lo que yo hacía. Yo hacía una cosa, yo era cantante de, no sé, de música latina, era humorista físico, y de golpe el hecho de haber laburado en Videomatch y Showmatch y todo eso hizo que mi carrera se fuera a otro lado, que no tenía nada que ver. Imitar, hacer cosas que yo nunca había hecho, ni era lo que yo sabía hacer, pero lo tuve que aprender porque, o sea, era sobrevivir en el medio. Pero todo eso digamos, yo empecé a crecer, digamos, tarde, y yo sentí que había llegado a un punto, digamos, grosso cuando hice Copycat en Mar del Plata, y fue un momento ahí grosso, toda esa época de Martín Fierro y todo eso, pero en realidad, en el fondo me sentía como que era eso, pero no era yo en el fondo, no me sentía totalmente pleno. Y Cata fue la que transformó mi vida en eso, Cata y mis hijos, lógico. Fue como que eso pasó a un segundo plano. ¿Cómo conociste a Catalina? Yo estaba haciendo el programa, bueno, donde gané el Martín Fierro, Más tarde imposible, en C5N, y ella fue al programa como una modelo. Ella no era modelo tampoco, estaba haciendo una cuestión de modelo. Ella estudiaba en la UCA, comunicación, nada que ver. Pero justo había hecho una cuestión de modelaje. Ella tenía 22 años, es alta y era... Entonces se metió en modelaje porque los amigos le dijeron, qué sé yo, hizo algo así, y contratan, llevan a gente el programa, a modelos, para que estuvieran sentadas mientras nosotros hacíamos el programa, que era el programa donde estaba Totti, estaba Martín Vázquez, estaba Gisela Bernal, Tamara Alves. Era un programa re lindo a la noche, la medianoche de C5N, que lo conducía Pablo Money. Y bueno, ella fue a sentarse, a ser una modelo que estaba ahí sentada. Y yo hacía personajes míos, y uno de ellos era Ricky Rosales, que era un vendedor de publicidad en La Bailanta. Y siempre salía con 2 chicas al lado que bailaban al lado de él mientras él iba largando publicidad, berreta, inventada. Era muy gracioso el personaje. Y ese día no habían ido las que bailaban conmigo, que eran unas mellizas que se habían ido a Brasil, qué sé yo. Y entonces le dicen, che, ¿querés bailar al lado de Fernando, el humorista? Y ella, como es remandada, dice, sí, no tengo problema. Bueno, ella llegó, yo cuando la vi, era re linda, en ese momento 22 años, Sí, sí. era hermosa, yo nada que ver, yo tenía 52, imagínate. Y nada, bailó y le dieron el micrófono y aparte bailaba de una manera tan graciosa, bailaba mal, cruzada, era una cosa, se empezaron a reír todos y ella agarró el micrófono y empezó a decir, era simpática. Entonces fue como un flash para todos los que estaban ahí. Entonces terminó y viene Pablo y me dice, che, ¿por qué no le invitamos a esta piba otra vez? Porque realmente lo que hizo es muy loco. Entonces la empecé a meter en los personajes que yo hacía como mi segunda.
Pero ella iba como una modelo, entonces yo hacía el DJ Fernando de la Púa. ¿Pero vos ahí ya la había flechado ese primer día? Nada que ver. Era un tema, no, si yo estaba casado. era un tema profesional. Ah, No, yo estabas estaba casado, No, exactamente. yo estaba casado. Venía mal, Claro. venía mal mi vida, pero yo estaba casado. Nada que ver, ¿no? Y es más, yo empecé a meterla, y es más, la que era mi ex mujer me decía, no, qué buena la dupla, qué sé yo, porque ella se veía totalmente distinta a mí. Era una mina más fina, era O otra sea, tu cosa. mujer apoyaba el laburo de ustedes Sí, dos. porque en de la realidad dupla. era eso. Yo hacía de Bebo Morales, que era el personaje que era el primo de Evo Morales, que hablaba de cine, Sí. qué sé yo, y ella hacía de la Cholita, que era la secretaria, y así. Sí, sí. Y bueno, nada, pasó el tiempo, yo me separé, pasó el tiempo, y en realidad seguía ella laburando conmigo, pero nos veíamos ahí en el canal. Ella llegaba, se tomaba un taxi de la producción, llegaba, hacía lo mío, yo le explicaba, y después, o sea, nada que ver. Nuestra vida no tenía nada que ver. Cuando yo me separé, todo, un día, yo dije, nada, viste, cuando ya estaba solo y yo venía en una, más o menos venía medio bajón, y yo dije, le pregunto si quería salir a comer, pero le pregunté como decir, un tiro al aire. Y me dice, bueno, sí, dale, si querés, vamos, te invito a cenar. Bueno, dale. Y bueno, fue a partir de ahí, fue a partir de ahí. Que en realidad al principio yo tuve 10.000, o sea, 10.000 pruritos y los problemas eran míos, no de ella. Ella era como es ella, simple, todo fluía y yo me hacía más preguntas y no, tipo, imagínate que mi suegra es más chica que yo Claro. y mi suegro tiene mi edad. Entonces, yo al principio ni a palo y era como que no era, y hasta que todo fue evolucionando y hasta que, bueno, nos fuimos a vivir juntos. Nos fuimos a vivir juntos el día que ella me acompaña a la entrega de los Martín Fierro. Nadie sabía que ella estaba saliendo conmigo y ahí se entera todo el mundo porque ella viene Claro. conmigo y encima ganó el Martín Fierro. Entonces la cámara fue a mí y a ella. Y bueno, y a partir de ahí fue como que todo empezó a fluir de otra manera. Y bueno, y ahí ella quedó embarazada y nació mi primera hija y ahí fue el Big Bang. Chau. O sea, un antes y un después en tu Chau, vida. chau. Ya a partir de mi primera hija, yo tenía 53 años. Todo el mundo pensaba que no iba a tener nietos, ¿no? Bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Uno empieza a vivir cuando tiene hijos en función de. Sí, sí. Ya dejás de ser el egocéntrico que vivía para tu Sí. carrera, para lo que a vos te sentía bien, que... No, es que es que en realidad lo único que me importa es que ellos que estén bien y que sean felices. Es lo único que quiero. Y que sean felices y buena gente. No me importa todo lo demás. Sí, lógico, trato de que ellos estén bien y de que vivan de la mejor manera posible y por eso me sacrifico, por decirte. Seguro. Pero no es, quiero que sean felices y buena gente, nada más. Te llevo a otro plano. ¿Cómo estás viendo la realidad hoy de nuestro país? Es muy complejo. Mirá, estuvimos a punto de irnos. Con Cata estuvimos a punto de irnos. Mi suegra vive en Panamá y cosas de la vida y del destino. Ya teníamos la plata del pasaje, todo. Mi suegra nos había ya armado la vida allá, la estructura para ir a vivir allá con los dos bebés. Fefo, el nene, tenía 6 meses menos, 4 meses, tenía una cosa así. Y Cata en plena pandemia, o sea, cuando mi carrera estaba tierra arrasada, era porque yo no podía hacer nada. Lo único que hacía era radio, que era lo único que podíamos hacer. Hacía un programa en Radio Tú, que es la de Aptra, donde está Luis Ventura, qué sé yo, y otro programa en Radio Ensamble que lo hacíamos con Toti y Larry. Hacíamos un programa todos los días. Y en ese momento lo único que tenía, eso y algunos streaming que habíamos hecho con Toti, Larry, Carna, Hijitos, porque nosotros tenemos un grupo que somos como 9 hermanos, que se llama el Comando Tono Andreu, que siempre tengo que hablar porque si no se arma. Y somos Toti, Pachu, Carna, Pichu, Larry, Hijitus, el oso Arturo y yo, y somos como hermanos que estamos todo el tiempo. ¿Diego Pérez estaba en ese grupo también? Ahora lo vamos a meter. No estaba en el de Showmatch, pero ahora queremos meter a Diego y Gonal, que vendría a ser, y ahí cerramos el grupo en 10. El grupo. Porque, es más, el otro día fuimos a 100 Argentinos Dicen Famosos, fuimos contra Turf,
Y fuimos, ¿y cómo se llamó el grupo? Comando Tono Andreu. Y que Barassi decía, ¿por qué se llama Comando Tono Andreu? Sí, sí. Porque fue un grupo, somos un grupo que, y ese grupo nos apoyamos para pasar ese momento, que fueron 6. Ahí me estás hablando del momento que nos íbamos cuarentena, y nos todo íbamos este a ir, momento. nos íbamos a ir con mi mujer. Pero te ibas ¿por qué? Porque vos considerás Porque, que claro, está difícil. yo veía que más allá de la pandemia, y que yo veía que esto estaba jodido. O sea, yo decía, ¿qué vamos a hacer? Y con 2 bebés, ¿viste? 2 bebés. Mi hija todavía no tenía 2 años, el bebé tenía 2 años, una cosa así, y mi bebé tenía 5 meses. Y bueno, ese día que Cata compra el pasaje, se cuelga el sistema en aerolíneas. Increíble. Entonces nos piden que esperemos 24, 48 horas, porque teníamos que hacer, viste, no se podía en esa época, tenías que ir hasta Lima y de ahí no sé qué, y de ahí, no sé si era Lima y de ahí Panamá, porque Copa no podíamos, porque viste que Copa es. Y se cayó el sistema y esa noche nos sentamos y dijimos, ¿qué hacemos? Será una señal, dije. Claro, y vos sabés que dijimos, no, esperemos, nos quedamos. Y a los 2 días me llaman de un laburo que nos cambió la vida y a partir de ahí fue como que, pero era muy loco, nos íbamos. O sea, fueron 24 horas que nos íbamos. O sea, Qué bárbaro, muy loco. Qué increíble. Sí. Qué increíble. Fer, para terminar, porque se nos fue el programa, te voy a hacer un ping-pong. Sí. Y vos me devolvés lo que te parece. Mauricio Macri. No es santo de mi devoción. Tiene una capacidad increíble para saber manejar eso que se llama marketing político. Indudablemente él supo cómo hacerlo, pero digamos que nunca me sentí identificado con su política, jamás. Cristina Kirchner. En su momento fui no sé si tanto de Cristina, quizás más de Néstor. Fui un seguidor, digamos, espiritual más que militante. Porque yo cuando era joven milité en política, y milité en todo, en la izquierda, parte del peronismo, qué sé yo, y me sentí como que había un renacimiento de cosas. Pero después las cosas como que se han desvirtuado tanto en este país, todo, guarda, no le estoy echando la culpa a ninguno, ni a uno ni al otro. Creo que se han equivocado los dos. ¿Sentís que hubo o hay todavía algún capo cómico de aquellos vigente para vos, para tu mirada? ¿Y quién puede ser? No sé si capo cómico, yo creo que esa palabra ya casi se ha perdido en la Argentina, porque eso tenía que ver justamente con la revista teatral, que fue un invento argentino. Y el capo cómico era el cabeza de compañía de esa revista y tenía que ver con eso, con esa estructura que podía ser en los 60, 70 fue Strae, Dringue, qué sé yo, en los 80 fue Porcel, Olmedo, Tato Bores. Y hoy ya es otra cosa, el mundo cambió porque tenía que ver sobre todo con el teatro y el cine, el capo cómico. Hoy ya las redes sociales están destronando hasta casi a la televisión. Sí creo que hay grandes humoristas que marcan una manera un estilo de hacer humor totalmente diferente. Capusotto, ponele. Y Fernando Ramírez. ¿Qué soy? ¿Qué me siento? Yo creo que soy ahora me siento un laburante de esto. No, ya los delirios de grandeza que tuve en algún momento y que coqueteé con la fama fuerte, en la época que qué sé yo, encabezaba una revista con Moria o con Carmen o hacía mi propio programa de televisión, todo eso. Yo creo que ahora soy un laburante del mundo del espectáculo. Fer, gracias. Gracias por estar. Gracias a vos, Silvio. Señora, señor, se nos fue el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar de ese lado. Y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana para saber quién va a estar acá contra la pared. Muchas gracias.